Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la evaluación de 360 grados en el desarrollo del talento humano. Para este podcast nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional y maestro en Dirección Estratégica de la Calidad, Jorge Hurtado, que actualmente también es director general de Human Smart Consulting y Psicosmart. ¿Cómo estás, Jorge? Pues Alejandro, gracias. Un gusto estar aquí el día de hoy en este podcast que tiene un tema muy interesante. Vamos a hablar un tema que le hace mucho bien a las empresas, sobre todo en este tiempo en que cada vez es más y más complicado dar un resultado conforme a cada empresa busca. Entonces, este tema va a ser un impulso importante para los puestos clave y para que estos puestos puedan llegar a dar el resultado estratégico que la empresa necesita. Correcto. Sin duda alguna, a veces en la dirección de algún departamento no somos conscientes de las cosas buenas que hacemos, pero también de las cosas que debemos mejorar. Es por ello que la evaluación de 360 grados ha sido tan exitosa para que empresas pequeñas, medianas o grandes logren sus objetivos organizacionales. Muy bien, Jorge, para comenzar, para entrar en materia, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre la evaluación de 360 grados, ¿cómo la ves tú? ¿Qué beneficios tiene para las empresas? Sí, claro, mira, antes que nada es importante entender qué es, porque muchas veces no se entiende. Bueno, comúnmente la evaluación que se hace comúnmente en las empresas es donde el jefe evalúa al colaborador, eso es lo más común. El jefe, que es la parte que está arriba en el organigrama, evalúa al colaborador. Y es lo que comúnmente todas las empresas hacen. Pero eso está ausente de muchas otras cosas que pasan alrededor y que el jefe no ve. Entonces puede ser que yo como empleado me esté esforzando por quedar bien con mi jefe y por darle a mi jefe lo que necesite. Pero ¿qué pasa con las solicitudes de otras áreas con las que yo interactúo, o otros puestos con los que yo interactúo, pero que como no les doy tanta importancia porque sé que al final no me van a evaluar, no se va a ver eso afectado en mis bonos, en mi desempeño, entonces yo no les hago tanto caso y no les doy el servicio que necesitan? Entonces, lo que la evaluación de 360 grados hace es de que pone al individuo en el centro, al evaluado en el centro. Entonces, no lo va a evaluar solo el jefe, no. Lo van a evaluar los pares que están alrededor, que están a un lado. Los pares son los mismos puestos que están dentro del nivel organizacional, es decir, puestos que están a un nivel organizacional igual. Los clientes internos, que son aquellas personas a las que yo les entrego algo, y también están abajo nuestros colaboradores. ¿Qué pasa si no tengo algún rol? Bueno, pues entonces sería una evaluación de 270 grados o de 180 grados. Si, por ejemplo, yo no tengo colaboradores, pues sería una evaluación de 270 grados. Y también en esa evaluación me evalúo yo hago una autoevaluación. Esta evaluación está enfocada a la medición de competencias blandas, que muchas veces son las que no se miden, pero son las que mayor impacto tienen en los resultados de la organización. Muy bien, ahora en este momento nuestro equipo de edición nos ayudará con una imagen de la evaluación de 360 grados, cómo se pone a la persona evaluada y las personas con las que tiene relación. En este tipo de evaluaciones, Jorge, ¿qué conducta crees tú o competencia que sea la más valorada a evaluar o en la que más se debería de fijar un líder? Muy bien, eso es importante, mira. Lo que importa aquí en la evaluación es que tú vas a definir las competencias clave para los puestos. Cada puesto tiene una competencia diferente. No podemos nosotros generalizar que la competencia misma es para todos, a menos que sea una competencia base organizacional. Hay este tipo de competencias que deciden las organizaciones evaluarlas a todos los colaboradores. Pero comúnmente no es así. Comúnmente lo que se hace es de que a cada puesto se le van a definir cuáles son las competencias clave que se deben de evaluar, y quiere decir con esto que un vendedor no tiene las mismas competencias clave que tiene un administrativo o las mismas competencias que tiene un gerente de un área. Por lo tanto, una función importante en el diseño del instrumento es identificar cuáles son las competencias clave
que necesita cada puesto. ¿Qué se entiende como una competencia? Bueno, es el conjunto de habilidades, actitudes, conocimientos y valores que necesita un puesto o una organización. Puede ser, por ejemplo, el ejemplo de una competencia podría ser comunicación efectiva. La comunicación efectiva es algo que se necesita en varios puestos, pero no en todos. El trabajo en equipo es otra competencia clave, el liderazgo es otra competencia clave, la capacidad para influir al logro de objetivos es otra competencia que para qué se la vas a poner a un puesto que no tiene gente a cargo. Muy bien. Entonces vas a definir cuáles son las competencias clave que realmente aportan a ese puesto y hacen un diferenciador y entonces las vas a definir para la medición de ese puesto. Muy bien. Bueno, me imagino que más de alguna de las personas que nos están escuchando, viendo, pueden decir, bueno, ya yo en mi empresa, en mi organización, conozco qué conductas o qué competencias clave le aplicaría a cierto puesto, pero quizás en empresas más pequeñas esta implementación pues funcione de una manera y en empresas más grandes quizás el mismo proceso sea más complejo. ¿Qué recomiendas tú, qué tips das para estas empresas que están comenzando con la implementación para que la hagan de una manera eficaz? Sí, bueno, esto es importante. Muchas veces el definir estas competencias es clave porque si estás definiendo algo incorrecto para que midas, el resultado va a ser el inesperado. O sea, no vas a esperar el resultado que te está dando la evaluación porque simplemente no te estás enfocando a medir lo que tú ocupas para cada puesto, lo que se necesita para cada puesto. Entonces, primeramente tienen que preguntarse todas las empresas cuando se va a definir las competencias clave de un puesto. ¿Qué competencias necesita este puesto para dar un resultado óptimo? Es decir, necesita que hable en equipo, es importante que trabaje en equipo, si es importante, entonces inclúyela. Si no va a influir de manera significativa en el resultado, no la incluyas. Es importante que sea un negociador eficiente. Este puesto pues no lo necesita, como por ejemplo un puesto administrativo en donde solamente sigue indicaciones. ¿Para qué le vamos a poner que sea un negociador extraordinario si no lo necesita? Sin embargo, un líder a lo mejor sí lo va a necesitar porque a lo mejor tiene que negociar con otras áreas o negociar con alguien externo. Por lo tanto, vayan a esto. ¿Cuáles son las competencias clave que necesita el puesto para dar el resultado esperado? Esa es la clave. Una vez que tú has identificado esas competencias, que muchas veces, fíjate, no tienen que ser más de 7. A veces llenan de competencias, listas de competencias largas y largas de 30 o 40 competencias. Al final de cuentas acaban desenfocando de lo que es importante. Muy bien. Sí, sí, puede que lleven la evaluación por un camino que no deberían de estar ahí y tengan información de datos que no aporten valor para el puesto. Correcto. Comprendo. Ahora ya tenemos el deseo de aplicar la evaluación de 360 grados. Ya sabemos qué le vamos a evaluar a cada uno de nuestros colaboradores. Ahora, ¿cómo ejecutamos la evaluación? ¿Cómo la implementamos en la empresa? ¿Cómo le damos al personal estos cuestionarios para que los respondan? Bueno, hay muchas formas. Una es hacerlo en una hoja, ¿verdad? Se imprimen, se le pone una escala y se le dice, evalúa al Juan Pérez y evalúalo sobre tal base, ¿verdad? Evalúa la comunicación efectiva, un rango del 1 al 5, donde 5 es la calificación más alta y 1 es la calificación más baja. Y así vas a definir todas estas competencias claves. Lo que hay que definir son conductas observables. ¿Cuáles son aquellas conductas que en la observación realmente vas a evaluar? Porque no vas a evaluar un concepto, no vas a evaluar el concepto de liderazgo, vas a evaluar la conducta que te muestra si la persona tiene o no tiene liderazgo. Evaluar un concepto puede ser ambiguo, pero sin embargo, si yo te digo, muestra capacidad para influir en los demás, del 1 al 5, ¿lo muestra o no? O como otra, ¿tiene capacidad para escuchar activamente las quejas de sus colaboradores? Esa es otra conducta muy específica. Entonces, ya que has definido las competencias, vas a definir conductas. Y entonces las vas a plasmar en un cuestionario. El cuestionario lo vas a distribuir en los puestos clave. Esto es otro aspecto importante.
no vas a permitir que toda la gente evalúe a un evaluado, a alguien que está en el centro, a alguien que va a ser evaluado, no. Tienes que escoger quiénes son los puestos clave que están alrededor de ese evaluado, que tienen una interacción importante y que pueden contribuirle mediante una evaluación. Porque, por ejemplo, si yo incluyo en la evaluación a alguien que nunca ha tenido una interacción con el empleado X, pues ¿de qué va a servir? O sea, lo va a ver y va a decir, bueno, yo no sé qué voy a contestar aquí porque yo nunca he interactuado con él. Y he visto casos en que muchas empresas hacen eso. Muchas empresas ponen para que evalúe el puesto tal, que el puesto tal ni siquiera interactúa, está en otra zona, nunca se habla, nunca se ven, no le entrega nada, no tienen interacción. Entonces, ¿cómo quiere ponerlo a que le retroalimente a alguien que ni lo ha visto? Bueno, ya que has definido bien quién evalúa a quién, entonces haces el cuestionario. Hay software que lo hacen, como el software Smart 360. Este software lo que hace es de que te hace toda una estructura de evaluación, donde de una manera simple te ayuda a enlazar quién evalúa a quién, te da una lista de competencias clave con las conductas ya para que tú ya lo hagas. Facilita mucho el proceso. Yo recomiendo que en esta etapa hacerlo a mano, la verdad ya es improductivo, porque una, te va a alargar y te va a hacer un proceso muy largo, porque hacer una evaluación de este tipo es un proceso largo. Entonces, si no te ayudas de un software, algo que te permita hacerlo, como nuestro software, el Smart 360, pues va a ser muy complicado hacerlo. Entonces yo sí digo, si lo pueden hacer mediante un software, háganlo, ¿verdad? Porque el software les va a permitir llevarlos de la mano. No ocupas ni siquiera ser especialista en la metodología para que obtengas el resultado. Entonces, el cuestionario lo cargas, el software lo hace, o lo quieres hacer tú manualmente, también puedes hacerlo. Vamos a hablar aquí de la metodología en general. Y entonces tú se lo das a los encargados y le vas a decir, vas a evaluar a Juan Pérez. El software, claro, les enviaría un email y les diría, vas a evaluar a estos 4 en tal rol, en el rol como par, como cliente interno, como colaborador, etcétera. Perdón, pero volviendo un poquito al sistema, si, bueno, cualquier líder de recursos humanos que nos esté viendo, claramente le va a facilitar mucho el tiempo y la eficacia implementar la evaluación con un sistema que hacerlo a mano, porque lo ayudará a enfocarse en los puntos que realmente importan, que es el resultado de la evaluación y no tanto el cómo hacer la evaluación, ¿correcto? Claro, tú acabas de comentar algo importante. No ocupa ser un especialista así extraordinario, conocer al detalle todo esto para poderlo implementar. Ya el software lo hace. Tú nada más le cargas datos, lo configuras y lo haces. Pero estamos hablando ahorita para que comprendan el proceso en general, Muy ¿verdad? bien. Pero como líder, a los líderes lo que nos interesa es ahorrar tiempo, nos interesa el resultado, no nos interesa conocer a profundidad el proceso, claro, nos interesa conocer las generalidades para entender qué hace, pero realmente vamos por el resultado. Entonces, un software va a permitir dar el resultado de forma mucho más fácil. Muy bien, sí, perfecto. Bueno, ahora que ya tenemos los resultados, vamos paso a paso en este proceso de la evaluación. Ahora que ya tenemos los resultados de todo el personal, ¿qué hacemos con ellos? Ya que tienes los resultados, que has obtenido todas las evaluaciones de todos los roles involucrados en el evaluado, que estamos hablando de que pueden ser muchas evaluaciones, porque piensa solamente un caso de que vas a evaluar a 20 líderes, fíjate, 20 líderes. Cada líder está siendo evaluado por 10 personas alrededor de él. O sea, ya estás hablando de 10, o sea, estás hablando de 20 líderes que están siendo evaluados por 10 cada uno. Entonces, ya serían aproximadamente 200 evaluaciones las que se están haciendo en ese proceso. Más aparte las conductas observables que están definidas en cada cuestionario de evaluación. Entonces, una vez que tú ya has hecho todo esto, que el sistema hace todo esto mucho más fácil, te saca los datos estadísticos, te entrega un reporte gráfico donde te pone las fortalezas y las debilidades, los puntos fuertes que tú tienes y los comentarios que han hecho sobre ti, todos los que están alrededor. Déjame que te diga algo que es importante. Muchas veces cuando se enfrenta el evaluado a su resultado, se impacta, queda impactado. Yo tengo un caso de una vez que implementamos una evaluación, se daba el caso de que esta colaboradora quedaba muy bien con el cliente, pero tenía muchísimas quejas de sus clientes internos, de pares,
porque era alguien que era una persona déspota, tenía un maltrato hacia el cliente, hacia el cliente interno, y no se enfocaba realmente en brindar una solución. Pero eso sí, nomás llegaba el cliente y qué bárbaro, o sea, era muy amistosa, siempre estaba ahí atenta al jefe. Pero ¿qué pasaba con los otros roles? Entonces hicimos la evaluación y cuando la persona se da cuenta del resultado, se lo damos, lo toma, se queda y dice, es que esto está mal, esto es un complot. Es decir, para ella, el que alguien la haya evaluado mal, aparte del jefe, era un complot. Es decir, todos se estaban poniendo en contra de ella. Ella dijo, ¿sabes qué? Dámelo porque ocupo analizarlo. Fue y entró en una sala de juntas. A las pocas horas sale y dice, ocupo ir a tomar una siesta a mi casa, me siento mal. El lunes vuelvo. Y entonces el lunes llega a presentar su renuncia. No soportó también ver la información. Ahora, no significa esto que sea bueno, no. Significa que muchas veces el impacto de la información tiene que pasar por un proceso de sensibilización. Hay que ayudar a la gente a que comprenda que el resultado quizás no va a ser el que esperamos. Hay que ayudarlo a sensibilizarlo. Y es que de manera humana no estamos preparados en la mayoría de los casos para ver que algo hacemos mal, ¿no? Casi siempre en la perspectiva propia creemos que hacemos bien la mayoría de las cosas. Sí sabemos que tenemos algunos errores, pero no es lo mismo a cuando en una evaluación de esta clase pues vemos realmente la percepción general que se tiene de nosotros. Entonces por eso lo importante de la sensibilización antes de que nos entreguen los resultados, porque si no el resultado sería contraproducente. Claro, es muy cierto. Entonces hay que sensibilizar a la organización en completo de que el resultado que vamos a darles no es para hacerles daño, no es para criticarlos, no es para molestarlos, no es para desgastarlos, es para la única razón de ayudarlos. No hay otra más importante que esa. Pero necesitamos tener conciencia de que muchas veces nosotros somos inconscientes de nuestras incompetencias. Entonces, cuando las vemos en una hoja con gráficas que nos dicen, aquí estás fuerte, aquí estás bajo, y el conjunto de gente que te esté evaluando es la que opina eso, no es una sola persona, porque a veces piensa uno, no, pues es Juan Pérez el que piensa eso, o es Luis el que piensa eso. Y es que también no siempre todo es malo, ¿no? Porque en la evaluación también salen muchas cosas que la gente hace bien y que también no siempre está enterado de que hace muy bien ese tipo de competencia. Entonces, tanto para las cosas buenas seguirlas ejecutando, tanto para las áreas de mejora hacer un plan de acción, ¿verdad? Fíjate que tú acabas de comentar algo que es muy importante, porque también dentro de esta evaluación salen aspectos positivos y fortalezas que tú no te has dado cuenta que las tenías y que la gente te ve así. Se han dado casos, por ejemplo, me acuerdo el caso de un líder que toma su evaluación y dice, yo no sabía que la gente me veía así. La gente lo veía como un muy buen líder. Y de hecho, en su autoevaluación, porque en este proceso también haces una autoevaluación, Sí, claro. él se autoevaluó de una manera mucho más baja y la gente lo evaluó de una manera más alta. Entonces, esto hace también para que hagas conciencia de tus competencias que son inconscientes, es decir, que no las conoces. Así como te hace y te ayuda a que puedas ver las incompetencias que tienes de forma inconsciente, te ayuda a ver las fortalezas que tienes de forma inconsciente. Pero también muchas veces vas a ver y dices, es que esta competencia yo ya sé que la tengo. O a veces esta debilidad yo ya me la han dicho muchas veces. Y quisiera aquí hacer el énfasis que muchas veces se relaciona esto con la vida personal. Miren, cuando estamos ayudando a alguien a crecer profesionalmente, no solamente lo estamos ayudando a crecer para una organización o empresa, le estamos ayudando a crecer hacia su propio proceso interno de desarrollo. Me acuerdo del caso de un director general que cuando se le entregó la evaluación y salió mal en ciertos aspectos, dice, esto es lo que mi esposa dice que tengo que mejorar, dice. O sea, no sabía escuchar, era una de las deficiencias que tenía él. Entonces dice, esto es lo que mi esposa constantemente me dice, que no sé escuchar, y mis hijos. Y aquí salió, entonces dijo, creo que tengo que hacer un cambio. Entonces, esos tipos de cosas en el proceso de retroalimentar ayudan mucho. Entonces, una vez que ya se tiene el resultado, hay que entregarlo. Mira, y la técnica más menos más es una técnica muy, muy buena. Claro. Porque hablas de las fortalezas
que salen en la información que se está dando, de las debilidades, que es el menos, y otra vez cierras con las fortalezas. Es decir, más hablas de las fortalezas, luego hablas de las debilidades, luego vuelves a cerrar con las fortalezas. El más menos más hace que la persona se sienta que lo está haciendo bien, aunque hay posibilidades para mejorar. Una vez que tú lo tienes, la forma como se lo dices, para esto hay que entrenar a los líderes para que sepan retroalimentar. Sí, claro. Muchos líderes no saben retroalimentar. A ver, ¿tú qué es lo que opinas? Dime tú qué es lo que opinas. No, pues yo pienso que puedo hacer sus cambios. Está muy bien, hazlos. Eso no es una retroalimentación. Claro. Una retroalimentación es ayudar a la persona a que tome conciencia de lo que tiene que hacer. Y también hay que ayudarlos porque a veces pueden enfocarse solo en lo negativo y ser tan duros que acaba siendo desmotivante el resultado. Siempre en la cultura organizacional enfocada a la medición se debe de entender que el enfoque al que va es ayudarte a mejorar. Mira, aquí hay algo importante. La evaluación y el resultado es como un regalo al evaluado, pero si un regalo tú lo entregas mal, en lugar de que parezca un regalo y algo bueno, lo van a tomar como algo negativo. Yo te voy a poner un ejemplo. Tengo una piedra fina, pues algún diamante o algo así. Entonces, este diamante es una piedra fina. Ahora, ¿qué pasa si yo te lo aviento en la cara el diamante y te lastimo? Sí, pues no lo aceptaría, ¿no? Sería molesto, ¿no? Te enojarías, aunque Claro. fuera un diamante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te estaría lastimando y más si te pega en un ojo. Bueno, pues aquí definitivamente es exactamente igual. O sea, tú tienes que saber entregar esa joya, porque mediante ella el colaborador puede hacer muchísimos cambios. Por eso hay que saberlo entregar, hay que tener habilidades para retroalimentar. Entonces yo recomiendo con mucha fuerza que antes de implementar la evaluación tenemos que ayudar a nuestros líderes a saber retroalimentar. Y eso ayudarlos mediante algún curso, alguna capacitación que los ayude sobre técnicas para cómo retroalimentar de forma eficiente. Sí, claro. Sí, de esta parte, sin duda, a veces si haces precisamente esto de aventar un regalo, pues no se va a entender como un regalo, ¿no? Se va a entender como una agresión en lugar de la importancia que tiene el feedback de una evaluación de 360 grados. Correcto. Ahora, ya que se hizo el feedback, bueno, ¿qué hacemos con las cosas que se tienen que mejorar? En el feedback quizás me dijeron, me dice mi líder qué es lo que se tiene que mejorar, pero ¿qué sigue? O sea, ya identificamos qué es lo que se puede mejorar, pero ahora ¿qué hay que hacer? Claro, ese es un punto muy importante. Muchas empresas se quedan hasta ese punto, dan el feedback y esperan a que la persona cambie, pero no le dan un seguimiento al cambio. Entonces, lo que se tiene que hacer es definir objetivos de cambio a cierto tiempo. Es decir, si tú sales que una competencia está baja, entonces hay que poner acciones que el líder haya identificado que le pueden ayudar a mejorar, pero tienen que ser acciones muy específicas, medidas en el tiempo, como por ejemplo, de aquí a 6 meses vamos a volver a evaluarte a ti, únicamente que saliste muy bajo en tu evaluación, y vamos a volver a evaluarte con ciertos roles con los que interactúas y vamos a ver el resultado que tú has tenido en los 6 meses, o en los 4 meses, o en los 3 meses, depende de lo que cada empresa diga. Pero lo que sí es muy importante es definir acciones específicas enfocadas a la conducta, no que le digas cosas como, échale ganas, cambia, mira, yo sé que tú puedes. Esas cosas no contribuyen tanto porque al final de cuentas no le está diciendo a la persona específicamente ¿Qué lo que debe tiene que cambiar? modificar. Si un líder es impositivo, como por ejemplo, y sale que es impositivo, ¿qué le podríamos hacer ver? Bueno, solicitarle que aprenda a escuchar más a sus colaboradores antes de tomar una decisión sobre lo que se va a hacer. Y entonces le vamos a medir eso, la escucha activa antes de la toma de las decisiones. Y le vamos a comentar, tienes que aprender a escuchar más antes de querer implementar una acción o antes de querer imponer una acción. Pero fíjate cómo está enlazado una conducta a lo que queremos modificar en él. Claro. Sí, el plan de acción creo que sería la conclusión de este ciclo de la evaluación, ¿no? Y bueno, eh, seguirlo de cerca para asegurar que se cumpla los cambios. Ahora, en esta evaluación, Jorge, muchas personas llegan a
a no responder la evaluación de manera sincera por miedo a que se tomen represalias de alguna manera, al responder la encuesta. ¿De qué manera el departamento, el equipo de recursos humanos puede garantizar la confidencialidad y la objetividad de la evaluación? Porque si la gente no es sincera al responderla, pues bueno, de nada va a servir, ¿no? Y es que eso es muy importante. Hay dos casos. El primero es, ¿qué tal si yo voy a responder para evaluar a mi jefe y mi jefe se da cuenta? Y entonces, si hay algo malo en mi jefe y yo lo digo en la evaluación, mi jefe la va a tomar contra mí, hasta me va a dar de baja. Bueno, todo eso, el departamento de RH tiene que garantizar la confidencialidad mediante un software. El software lo hace. El software te va a ayudar a que tú solamente evalúes, que sepas que vas a evaluar a Juan Pérez, pero que no se sepa, ¿verdad?, quién evalúa a quién ya a la hora de que le entregas el resultado. Solamente ves el conjunto de gente. Es muy recomendable que si puedes incluir en un mismo rol, por ejemplo, pares, no incluyas solo a uno, porque si es solo uno, pues entonces vas a saber que va a quedar evidenciado. Puedes incluir dos. Si solamente hay uno, bueno, ahí es más complicado. Entonces incluirías a ese y hay que trabajar a la hora de dar la retro para que la persona no se ponga a la defensiva. Pero también cuando vas a contestar, tú tienes que tener la confianza de que esos comentarios no van a ser leídos directamente y ser identificados por alguien que digan, fue tal el que me dijo. Ahora, te voy a decir algo que también pasa, y yo lo he visto. Llegan a suponer, fue Luis el que dijo esto, o fue tal que le caigo mal. Realmente empiezan a suponer, pero también eso tiene que ver con la educación que vamos a hacer con la gente. Entonces, uno es, recursos humanos tiene que garantizar la confidencialidad del proceso para que la gente se sienta libre de comentar, porque cuando nosotros estamos permitiéndole a la gente con libertad que pueda comentar, estamos ayudando a que den un resultado y a que den una retroalimentación honesta sin que se sientan amenazados a que si llegan a comentar algo, los vamos a evidenciar o sobre todo se va a poner en riesgo el mismo puesto dentro de la empresa. Entonces es recursos humanos quien asegura, y claro, nuestra plataforma o alguna otra lo puede hacer, ¿verdad? Pero el software Smart 360 lo hace de manera extraordinaria. Ayuda a que se mantenga toda la confidencialidad para que no se sepa, ya que a la hora de que vas a entregar una evaluación no se dice nombres, no se dice quién evaluó quién, solamente se va a los datos. También quisiera comentar algo. Es muy importante que cuando se pongan comentarios, porque dentro del sistema te va a permitir que pongas comentarios sobre alguien, no pongas algo que te identifique a ti. ¿Para qué? Pues para que no sea fácilmente identificado. Eso es en una cultura en donde se quiere mantener la confidencialidad. Pero te voy a decir que hay culturas en donde es abierto y donde no importa quién dijo quién, sino lo importante es el mejorar. En esas culturas no pasa nada, pero para llegar a una cultura en donde no importa quién me esté dando una retro, sino lo más importante es mejorar, se necesita mucho tiempo en un proceso constante. Sí, creo que lo más sencillo para la mayoría de empresas y organizaciones, pues es esta parte de confidencialidad para que, bueno, no específicamente para que sean malos comentarios, pero sí para que la gente se sienta libre de responder con honestidad. Y bueno, vuelve a salir el caso, ¿no?, de un sistema para hacer esta evaluación, pues aparte de hacer más rápida la encuesta, hacerla más eficaz, pues también asegura la confidencialidad, porque quizás si en el departamento de recursos humanos se lleva esto de manera de papel y lápiz, pues quieras que no se puede leer quién escribió qué cosa, ¿no? Bueno, Jorge, pues con esto creo que cerramos este podcast. Sin duda alguna aprendimos mucho sobre la importancia de la evaluación de 360 grados y también cuál es la manera más efectiva y sencilla de aplicarla en las empresas. ¿Algo más que quieras comentar? Pues nada más invitar a las empresas en general que se pongan este reto. La evaluación de este tipo aporta muchísimo a las empresas y organizaciones. Así de que si aún no lo hacen, acérquense a los que ya saben, a los que les van a guiar de manera específica para que ustedes lo puedan hacer de manera eficiente. No necesitan ser un especialista, lo que se necesita es alguien que ya sepa y que los guíe para que ustedes
lo puedan hacer bien. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, si alguien de los que nos está escuchando o nos está viendo quiere probar el sistema Smart 360 grados de manera gratuita para ver cómo lo pueden implementar en su empresa u organización, bueno, pues los invitamos a que escriban al correo contacto@psicosmart.pro para que, bueno, puedan obtener más información del sistema o bien probarlo de manera gratuita. También aquí van a aparecer nuestros datos de contacto para cualquier persona que quiera obtener más información sobre el sistema. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir atentos a contenido de este tema y que nos dejen en los comentarios qué otra información, qué otro tema les gustaría que analizáramos en este podcast. Pues bueno, por nuestra parte es todo. Buen día. Hasta luego.